Qué bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, amén. Te quiero llevar a la palabra de Dios, te quiero llevar a Prósperos parte 2, estas Prósperos en Babilonia, ¿verdad? Prosperous in Babylon part 2, te quiero llevar ahí y sean bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez. If you are here for the first time, si están aquí por la primera vez, bienvenidos a Cordero Church, amén. Los amamos, los queremos y muchas gracias por estar aquí con nosotros y venir en esta linda mañana con nosotros a compartir con nosotros la palabra de Dios y la experiencia transformadora de nuestro Señor, amén. Así que si se pueden poner de pie conmigo y vamos a entrar a la palabra del Señor, te quiero llevar a Daniel. I want to take you to Daniel chapter 1. Te quiero llevar ahí al libro de Daniel capítulo 1 y te quiero llevar al 1 al 8. Vamos a leer eso, amén, que tiene un contenido bien excelente. Let's go ahead and read Daniel chapter 1 through verse 8. It has a very good content of where we're going, y tiene un buen contenido hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos está dirigiendo en esta serie, amén. Así que sabemos de que Dios nos llamó a prosperar, ¿verdad? Y vamos a prosperar en esta moderna Babilonia, ¿verdad? Pero mira lo que pasa aquí con Daniel. Daniel introduce aquí y vamos a leer aquí la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, ¿sí? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitó, ¿sí? Destruyó todo ese lugar. Vinieron los babilonios bárbaros y la destruyeron. The Babylonians came in and they sieged Jerusalem and Judah. And so they came in as barbaric men and they sieged Jerusalem. Y el Señor entregó, en el versículo 2 dice así: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y dice aquí: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les señalase y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los crease 3 años, para que al fin de ello se presentasen delante del rey. So their task was to take Daniel, instruct him and his friends, instruct them in this new language in Babylon, and present them to the king Nebuchadnezzar after 3 years. Y en el versículo 6 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Baltasar, Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. And Daniel proposed in his heart not to contaminate himself. And he asked that they would not obligate him to do what the Chaldeans would do, and to not contaminate himself. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que va a ser impartida, Señor, en nuestro corazón en este día, Señor. Nos recordamos, Señor, que hemos venido para tener una experiencia contigo, entrar en tu transformación y ser empoderado por tu Santo Espíritu, Señor. Recibimos tu palabra en esta linda mañana, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede tomar su lugar en la presencia de Dios. You may be seated today in the presence of the Lord.
Estamos contentos de estar nuevamente aquí, amén. El título del mensaje se llama La muerte de un sueño. Have you ever had a dream that died? The title of today's message is a dream that died. ¿Sí? ¿Alguna vez has tenido un sueño que se murió en tu vida? Have you ever had a dream that died? La muerte de un sueño. The death of a dream. The death of a dream is today's title of today's message. Now, when I think about this, cuando yo pienso en esto, me recuerdo de Abraham Lincoln. Mira, Abraham Lincoln fue un hombre que quería correr para la política. Mira, Abraham Lincoln wanted to run for politics. Y él quería correr para la política, para la presidencia, corrió muchas veces, but he always failed. Siempre trató y falló en muchas veces. Y también trató de hacer un negocio y falló en los negocios. He tried to have a business and he failed at a business. So he had a process. Él tuvo un proceso de muertes, de sueños muertos. He had a process of death, of dreams that died. But he stayed persistent, pero se quedó persistente. He stayed persistent. Y entre todas las veces que él falló, he almost had a mental breakdown. Es más, en una ocasión ya casi tenía Abraham Lincoln un colapso, ¿no? De mental. Estaba al punto de ir al hospital, de sentirse loco de todas las fallas que ha tenido en su vida, of all of the failures that he has in his life. But he stayed persistent. Se quedó persistente Abraham Lincoln y llegó a ser el presidente 16 de esta gran nación, ¿sí? He became the U.S. president of this great nation as the 16th president. En un tiempo muy oscuro, in a dark time, in this time, era un tiempo muy oscuro y él pudo saber cómo manejar en el liderazgo durante un tiempo muy oscuro en esta nación. Y no solo eso, not only did he lead in this dark age, but he also helped. Él también ayudó para quitar la esclavitud, ¿sí? Ayudó para quitar la esclavitud y dar abolición a la esclavitud, to end slavery. He helped to end slavery. So after having so many dreams that died, después de tener tantos sueños que murieron, ayudó para que él pudiera tener un carácter, desarrollar un carácter. His dead dreams helped to develop a character in his life of persistence. También tenemos a Elizabeth Elliot y Jim Elliot. Elizabeth Elliot y Jim Elliot fueron misioneros a Ecuador en los 1950. They were missionaries sent out. They felt called by the Lord. Se sintieron llamados por el Señor y fueron a llevar el mensaje a Ecuador en los 1950. Allá en unas tribus de Ecuador, they went to some tribes in Ecuador, and the result of this is that they felt the call of the Lord. Sintieron el llamado de Dios, fueron allá a las misiones, but the bad result of this, el resultado final de esto es que los pueblanos de Ecuador, the tribe of Ecuador, didn't like them, these missionaries with this new mindset and the gospel coming in there. Ellos no les gustó el evangelio que viniera a Ecuador, y lo que sucedió es que mataron a Jim Elliot. Mataron a Jim Elliot. Y después de algunos años, after some years, Elizabeth Elliot se quedó trabajando en ese lugar. Ella tuvo un luto y después de eso siguió trabajando con los ecuadoreños, ¿verdad? With the Ecuadorians and the tribe there. She continued to work there. And after some time, después de un tiempo, Dios les dio los mismos personas que mataron a Jim, se convirtieron al Señor. The same people that killed Jim were now repenting and serving the Lord. Something happened. Algo pasó en ese lugar. Something happened there in that place, and what happened there was transformative. Hubo una palabra transformativa, pero sucedió a través de un sueño muerto. El sueño muerto. It came after a death of a dream. A death of a dream. Because she lost Jim, porque ella perdió a Jim en ese lugar.
que el resultado fue una semilla, fue el terreno, ¿verdad? El terreno que ella estuvo ahí, que más adelante pudo morir la semilla y dio fruto a ese lugar. After the death of that dream, the soil was ready, and later on she gave fruit. But it didn't come but after the death of a dream. Pero no vino sino después de la muerte de un sueño. Ahora, no es fácil, ¿verdad? Que por la culpa de otras personas tú pierdas. It is not easy for that by the result of someone else's fault that you lose. No es fácil que por la culpa de otras personas o la culpa de otras personas tú y yo perdamos, ¿verdad? Como algunas veces nosotros hemos tenido que enfrentar la pérdida de una casa, ¿verdad? I remember in 2008, a lot of people lost their home, ¿verdad? Perdieron su casa por el resultado de la culpa de otras personas, de la inflación de la economía, right? Algunas personas por la culpa de otras personas han perdido hasta su salud, su sanidad mental y emocional. A lot of people have lost even their sanity and their mental stability and their emotions by the fault of somebody else. Or somebody lost their marriage, their matrimony. Alguien perdió su matrimonio, ¿verdad? Perdió su familia por causa o por la culpa de alguien más. By the fault of a parent, o por la culpa de un padre o una madre ausente, y la culpa de alguien. And so someone lost their job. Probablemente alguien hasta aún perdió su trabajo por la culpa de alguien más. Y lo más terrible de esto, the worst thing of all, is that someone would lose their dream because of someone else. Lo más terrible de esto es que alguien pierda su sueño aún por la culpa de alguien más. Y esto es difícil para atravesar, y esto es lo que estaba atravesando Daniel. This is what Daniel was traversing through, the death of a dream. Cuando vinieron, probablemente it is very probable that Daniel had a lot of dreams. Es probablemente que Daniel tuvo muchos sueños en su vida. He had the dreams of being in Jerusalem, being a leader, going to the university, yendo a la universidad, to being a father, and most importantly, marrying the love of his life. ¿Quién no se quiere casar con el amor de su vida? Tenía aspiraciones. He had dreams. Tenía anhelos y aspiraciones y deseos, y quería conocer el amor de su vida y casarse con el amor de su vida y tener hijos y disfrutar del lugar de Jerusalén, the land of Israel, the chosen place, el lugar escogido, el lugar de Dios, el lugar donde Dios nos trajo aquí en este lugar. He had many dreams. But what was happening here es que repetidamente el Señor estaba dándole advertencia a los líderes de Jerusalén. God was repeatedly giving warnings to Jerusalem, to Israel, and saying, repent and return back to me or suffer the consequences. Arrepiéntanse o regresen a mí o van a sufrir las consecuencias. Arrepiéntense. Se levantaban profetas, se levantaban hombres de Dios y decían, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios o sufran las consecuencias. Si no, va a venir las consecuencias sobre cada uno de ustedes. Pero Dios, encontramos aquí en la Biblia, we find here in the Bible that God gave them up to the Babylonians, que Dios los dio a los babilonios en este lugar por la culpa de los pecados de las personas en Jerusalén y en Judá. By the fault of someone else, by the fault of somebody else, now they're being sieged by the enemy. Ahora por la culpa de otros, ahora ellos están siendo entregados a los babilonios. By the fault of somebody else's sin. Por la culpa de alguien más, ahora ellos tienen que enfrentar esta vida. Por la culpa de alguien más, ahora tienen que enfrentar cautividad. Por la culpa de alguien más, ahora tienen que ser traficados y esclavizados. By the fault of someone else, now they have to be trafficked and enslaved. By the fault of somebody else, now they got to come in and be sieged by everybody else and have their dreams being broken. Ahora, por la culpa de alguien más, tienen que entrar y tener sus sueños completamente rotos. Y esto no era justo para Daniel y sus 4 camaradas y sus 3 camaradas.
Esto no era justo para las personas que no habían pecado, que no habían hecho lo malo delante de Dios, pero Dios trajo consecuencia a toda la nación de Israel. But God brought consequences to all of the nation of Israel, and it didn't matter who was involved or who was not involved, but the whole land of Israel was being conquered now. Pero ahora toda la tierra de Israel estaba siendo conquistada ahora por la culpa de alguien más, by the fault of someone else. They were being captivated. Ahora tenían que estar forzados, asimilación forzada, ¿no? They had to be forcefully assimilated now to the new culture. Tenían que estar ahora esclavizados y traficados. This is a word today, right? They're being trafficked now. Some people were killed. Algunos fueron matados en el proceso y otras personas fueron tomados, como Daniel y sus camaradas. Los tomaron y los llevaron para allá. They took his friends and they took them because they were the good batch. Ellos eran parte de la buena grupo de personas. Pero los demás los llevaron a una cultura de impíos. They took them to a godless culture, a culture that didn't serve God, a culture that didn't know Jehovah, a una cultura que no conocía a Jehová, una cultura que no conocía a Dios, el Dios de Israel, una cultura que ni le importaba el Dios de Israel, ni los utensilios de los que usaban en el templo, los llevaron a la casa de su Dios. They came in and sieged the place. Ellos vinieron y entraron aquí y comenzaron a llevarlos a una cultura de impíos, ¿sí? A una cultura de impíos. Y aquí nosotros comenzamos a mirar de que Daniel y sus camaradas tuvieron cualidades y un cambio de identidad. What we see here as a consequence of this is that we see them having good qualities. Ellos tenían buenas cualidades, que en esta serie vamos a mirar algunas de las cualidades que ellos tienen, pero desafortunadamente miramos aquí que trataron de cambiar su identidad. They try to change their identity, and that's what culture will do. Eso es lo que la cultura va a hacer o trata de hacer, intenta hacer con cada uno de nosotros, cambiar tu cultura, cambiar tu mente, cambiar tus valores, cambiar tu moralidad. That's what this culture intends to do. They intend to change your values, change your morality system, change your God, change everything to adapt and to be molded to this world. But God says, be transformed and not molded to this world. Pero el Señor nos dice, sean transformados y no moldeados a este mundo. Amén. En Romanos capítulo 12. Pero mira, vamos a observar sus cualidades. Let's observe their qualities, these qualities that Daniel and his friends had. Mira, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Look at that. Que no hubiese tacha alguna en ellos. That these young men that looked and appeared very well. So they were well built. No estaban gorditos, ¿verdad? Estaban bien atléticos. They were very athletic men. They look athletic. They were tall. They met the criteria of the Babylonians for the Chaldean culture. Ellos estaban de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Mira, ¿cómo los tenían? De buen parecer. Tenían que parecer hasta modelos, ¿verdad? They even had checklists, ¿verdad? Se tienen que parecer a Pastor John, ¿verdad? Mira. Sabiduría, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio. And they had to be of good character, wise. They had to be people that were well balanced and well stabled in life, and that they were teachable, instructable, that they were wise in all of the languages. So, dice aquí, en la lengua de los caldeos, mira, que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día. And they were given tasks every day. And they were to eat all of the food of the king Nebuchadnezzar and his wine. Y luego de cada provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los crease 3 años, and that he would build them up for 3 years. Sometimes, how long does it take to get a diploma? 3 years, right? Sometimes you take 3 years, sometimes you take 2 years. A veces agarras un diploma en 2 años, en 3 años, pues entraron en la universidad babilónica. These young men were forced to go into the university now of the Babylonian culture.
y ahora tienen que presentarse delante del rey in 3 years. In 3 years, you're going to come over here and he's going to see if you graduated or if he kills you. Vas a ver si el Nabucodonosor te gradúa, te promueve adelante o te mata, ¿sí? O te mata ahora. And so what we see, these are the qualities that we have of them. Estas son las cualidades que nosotros encontramos de ellos, ¿verdad? Pero ahora nosotros también encontramos que le cambiaron su identidad. They wanted to change their identity. Y mira, vamos a observar esto, mira. Intentaron cambiar su identidad. They tried to change their identity so that they can forget of Jehovah God. Trataron de quitar su identidad para que ellos pudieran olvidarse de Jehová, su Dios. Y estos son la manera en que los trataron de cambiar. This is the way that they try to change their identity. So, Daniel, que significa Dios es mi juez, that means God is my judge, lo cambiaron a Belshazzar. They changed his name to Belshazzar, I think that's what his name is. So, which literally means Bel protects his life. Bel ahora protege su vida. En Bel es un Dios falso, ¿verdad? Es un Dios, en otras palabras, el diablo ahora protege su vida. Ese es el cambio que le dieron a él. Y a Ananías viene de la palabra hebrea Yahvé en conexión con la palabra Dios de pactos. So, Ananías conlleva el nombre yo sirvo al Dios de pactos, pero lo cambiaron a Sadrach. They changed his name to Sadrach. That means the God of the moon, the God of the moon. Aku, ¿verdad? Aku, the God of the moon. Y ahora tenemos también a Misael. Misael en conexión tiene su palabra hebrea con Elohim. Elohim significa quién es como Dios. Who is like God, right? It is the plural Elohim of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, ¿verdad? La palabra Elohim es plural para Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Elohim, el Dios, ¿verdad? ¿Quién como nuestro Dios? Pero lo cambiaron su nombre a Mesach. They changed his name to Mesach. And also, now it refers to the God of the moon. Ahora se refiere al Dios de la luna, ¿verdad? ¿Quién es como Aku? ¿Quién es como el Dios de la luna? Azarías también conlleva el nombre hebreo en la conexión con Dios de pactos. Y también ahora lo cambiaron a Abednego. They changed his name to Abednego, que significa aquí siervo de Nabu. That means servant of Nabu. Nabu was another false god. Era otro Dios falso, ¿sí? El Dios de la sabiduría y de la escritura. Y es ahí donde tú haces la conexión, Nabucodonosor, right? Nabu, el Dios de la sabiduría, protege al heredero. Es lo que significa la palabra de Nabucodonosor, ¿sí? Por referencia hebreas y por referencia de cambiar e interpretar los nombres de lo que significan, ¿no? But they try to change their identity in this culture. Trataron de cambiar su identidad en esta cultura. Y una de las cosas más terribles de esto, si no es suficiente que te han llevado cautivo, if it's not bad enough that they already took you captive, they already trafficked you, ya te traficaron, ya te están dando una forzada asimilación, they're giving you a forced assimilation to the culture. Y ahora te están tratando de forzar a indoctrinarte en la cultura de los caldeos. Now they're trying to force you to indoctrinate yourself to the culture of the Chaldeans and to Nebuchadnezzar. And so now that's so hard already to comprehend, to understand. You lost your family, you lost your job, you lost your dream, perdiste tu familia, perdiste tus relaciones, perdiste todo lo que tenías, perdiste tu sueño, you lost your dream, you lost
lost everything. Everything was been taken from you. Todo se te ha quitado en tu vida. Si no fue aún peor eso. If that wasn't the worst part yet, the worst part could possibly be this. La peor parte puede ser posiblemente esto que no nos enseñaron en la escuela bíblica, ¿verdad? En el que no nos enseñaron en el ¿cómo se llama? En Children's Church o en el grupo de los jóvenes. Algo que no nos enseñaron probablemente en la escuela dominical, cuando crecíamos en la escuela dominical. This is probably the worst part of all, especially if you're a man. This is the part that is the worst part of all, that could be a big possibility, que puede ser una grande posibilidad. This is probably the worst part of all. De que ahora están bajo cargo de los jefes de los eunucos. El jefe de los eunucos. And there's a big possibility. Hay una grande posibilidad, hermanos, de que Daniel y sus 3 camaradas amigos fueron castrados. It is a big possibility now. Hay una grandísima posibilidad de que Daniel y sus amigos fueron castrados. Can you imagine that? Neutered, castrated, cortados. You're cut. You got nothing down. Ya nada. Your trafficked. Ya, your dreams are gone. Tus sueños se fueron. Ya no tienes nada. Yo creo vas a llegar al cielo a ver a Daniel y vas a mirar. Daniel. Pero esta parte, this part is very hard to understand now. Porque te quitaron todo en tu vida. Now, ahora estás en cargo del jefe de los eunucos, un eunuch. Los eunucos, were castrated. They were to be royal people. Ellos eran personas que se paseaban en el palacio real. Y no solamente agarraban a los mejores de los hombres, sino que ahora el rey tomaba a lo mejor de todas las mujeres del mundo y las colocaba en su palacio para su disfrute de él y de los reales que tenía él ahí, y no quería un conflicto de testosterona de estos hombres. He didn't want a conflict of testosterone with these men. And so it was beneficial, era beneficiante para que ellos mejor los castrara para servir en el palacio de Nabucodonosor sin tener ningún conflicto, ningún problema con sus lindísimas mujeres de todo el mundo. This is a big possibility. Esta es una grande posibilidad, hermanos. So this is pretty devastating. Esto es algo definitivamente devastante. Y cuando yo considero estas cosas que ha pasado Daniel, no tengo nada de qué quejarme ni de qué excusarme para trabajar para la obra de Dios. I have nothing to excuse myself, ni nada de qué quejarme. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y todos los hombres dicen amén. Y creo que dijeron amén. Y todos los hombres dijeron, ahora sí, ¿verdad? No tenemos nada de qué quejarnos. We have nothing to excuse ourselves, ni de quejarnos, ¿verdad? Entonces Daniel entiende un principio. Daniel turns around and he still serves the Lord. En medio de todo esto, en medio de toda esta posibilidad teológica que puede ser una posibilidad, he still serves the Lord. Él todavía se mete en el plan de Dios, and he still sees that God has control of who is in control. Que Dios tiene control de quien está en control. Daniel todavía se enfoca y dice, Dios tiene control de quien está en control. ¿Tú piensas que los gobernantes de este mundo tienen control? No, Dios tiene control de ellos. ¿Sí? Dios tiene control de todo el que piense que tiene control. Y aquí en el versículo 9, and here in verse 9, I want to take you to some glimpse of hope. Te quiero llevar aquí a un espacio donde puede posiblemente ver un rasgo de esperanza de que no los castraron. Okay, let's see here. Aquí en el versículo 9, here in this moment right here, puede haber una posibilidad. There could be a small possibility that they did not castrate them. Puede ser una posibilidad. Okay, men, here we go. Vamos aquí. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Yo creo
there could be a possibility de que Daniel se puso listo, sabio y dijo, hey, a nosotros, si te probamos después de los tres años, entonces sí nos pueden castrar o lo que sea, ¿no? Yo me imagino que hubo un tipo de negociación ahí. I'm assuming that there was some kind of negotiation there, right? So by this, por este versículo, quiero pensar de que no lo castraron. I want to believe that. Quiero creer eso, ¿ok? Y ya como ustedes ya saben esto no les enseñaron en la escuela bíblica, esto no se los enseñaron aquí en Children's Church, no se lo enseñaron en el grupo de jóvenes, no se lo enseñaron en la escuela dominical, pero we're learning this today, lo estamos aprendiendo hoy para que sepas qué devastante es esto para un hombre, for a man. This is very difficult. Y entonces, pero Dios halló. Tuvo gracia, ¿verdad? But God put him in grace. Y Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. God gave him grace and a good reputation with the eunuch, the lead of the eunuchs. Even though there's a death in his dreams that he had, he still had the plan of God. Número uno, Dios revela el plan de Dios. God reveals his plan. En medio de un sueño arruinado en tu vida, even though there's been dreams that died in your life, Daniel empieza a notar aquí, there's a God plan here. Hay un plan de Dios para nuestra vida. There's a plan of God for our lives. Y en Jeremías nosotros encontramos en Jeremías 29, leímos nosotros Jeremías 29, right? El jueves, Thursday we read Jeremiah 29:11. Y en Jeremías 29:11 y el 10 están levantándose Jeremías y Jeremías dice estas palabras. Jeremiah says these words, even though you're going to be captivated by the Babylonians for 70 years, aunque van a estar cautivados por los babilonios por 70 años, for 70 years, I need you to understand this. I need you to understand this. For I know the plans I have for you, says the Lord. Porque yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes de bienestar para darte un futuro, aleluya, que esperáis. Planes de bienestar, planes de qué? De prosperidad. Así que el Señor les instruye a ellos, aunque estén en Babilonia, prosperen en Babilonia. Aunque estén en Babilonia, tengan hijos en Babilonia. Aunque estén en Babilonia, multiplíquense en Babilonia. Aunque estén en Babilonia, sigan adelante buscando mi rostro en Babilonia. Aunque estén bajo el plan babilónico, recuérdense que al final están bajo mi plan, dice el Señor, aleluya. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor si puedes. Reveló que Dios tiene su plan. God has a plan. Y en el versículo 2, on verse 2, it says here, y el Señor los entregó en sus manos. See, Daniel recognizes God's plan. Porque Daniel es el escritor de este libro y Daniel introduce rápidamente aquí quién es el que tiene control sobre el que tiene control. Daniel right away gives us the glimpse of who has control of whoever has control. God has control. Dios tiene control. Aleluya. Y el Señor los entregó en las manos, en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién los entregó? Dios. Who brought us here? God. Entonces, la perspectiva de Daniel, the perspective of Daniel is this: it was God who brought us here. Fue Dios quien nos trajo aquí. Nuestra perspectiva también debe de ser, aunque se murió mi sueño, aunque se quebró mi sueño, aunque mi sueño no se realizó en mi vida, aunque tuve que enfrentar algunas cosas en mi vida, de todos modos Dios me trajo aquí hasta este lugar. Y me trajo a este lugar porque ahora estoy bajo el plan de Dios. Y cuando estamos bajo el plan de Dios, Dios comienza a revelar algo nuevo para que nosotros caminemos en ese plan. Dios nos trajo aquí, aleluya. Dios está en control, aleluya. Dios es soberano, aleluya. God is sovereign and He has a plan for our lives. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hubo muchas personas que yo platico con ellos and they say, I had a bad childhood. Tuve una mala
etapa de niñez, o no crecí con un padre, o mi madre me abandonó, y o mis papás, los dos se fueron de casa y estuvimos nosotros huérfanos y tuvieron fracturas en la vida. They had fractures in their life and they were broken for so many reasons in their life. Hubo tantas cosas que atravesaron en su vida. Algunos los violaron, algunos los golpearon emocionalmente, otras personas tuvieron que sufrir en medio de discriminación. Other people had to live in a world that is broken of discrimination and chaos and disorder. Y tantas fracturas que hay, but at the end of the day they say God has a plan for my life. Dios tiene un plan para mi vida. I don't understand what's going on, but I just know God has a plan for my life. No entiendo lo que está pasando en mi vida, pero sé que Dios tiene un plan para mi vida. It's like the story of Joseph. ¿Te recuerdas de José? La historia de José. Do you remember the story of Joseph? Joseph had a dream, but his dreams got broken. José tenía una historia, un sueño, ¿verdad? He had a dream. Oh, I'm going to be big. Oh, el Señor me va a enaltecer, y miré que mi familia se inclinaba ante mí. Pero más adelante, ¿qué pasó? Lo llevaron a la traición, ¿verdad? Su propia familia lo traicionó, su propia familia lo vendió. Y tú sabes la historia de él. Terminó dentro hasta de un calabozo por años y se olvidaron de él. Pero en una ocasión Dios lo saca de ahí porque tiene el don de sueño, de interpretación de sueño, y lo sacan a él, interpreta el sueño y después lo hace segundo al faraón. And then he becomes second of Pharaoh and saves the whole land of Egypt. Y comienza él a salvar toda la tierra de los egipcios, ¿verdad? He begins to save everybody because God used him and took him up to that space. Hasta cuando él se encuentra con sus hermanos. When he finds himself with his brothers again. He finds himself with his brothers, y sus hermanos regresan con ellos porque necesitan provisión y comida con ellos. Y ahora él está en las alturas. Now he is the lead, right? He is second in command ahora. Él puede ejecutar a su familia, pero él mira a su familia y dice: no fue tú quien me vendiste a mí. Fue Dios quien me trajo aquí. It wasn't you who sold me out. It was God who brought me here. You see, it doesn't matter what's going on in your life. No importa qué está pasando en tu vida. Dios tiene un plan para tu vida y se va a realizar para tu vida. Dios es el que tiene el plan último para nuestra vida. Aleluya. Y a su nombre. Y finalmente, cuando reconoces el plan de Dios, entras en la voluntad de Dios. When you recognize God's plan, He has also His will for you. Tiene su voluntad para tu vida. He has a will for you. Tiene su voluntad para ti. And it is our job that as we recognize God's plan, es nuestro trabajo que mientras nosotros reconocemos el plan de Dios, nosotros nos metamos en su voluntad. That we would get into God's will now. Reconocemos el plan de Dios, ahora vamos a reconocer de que necesitamos que someternos a su voluntad. We want to submit to God's will. Nos queremos que someter a la voluntad de Dios. Y Daniel comenzó a mirar la mano de Dios obrando en todo. And Daniel saw God move in every aspect of his life because he started submitting to God's will. Después de todo lo que tuvo que atravesar, le quitaron sus sueños, le rompieron sus sueños, y hay una probabilidad de que aún lo castraron, y de todos modos está metido en el plan y la voluntad de Dios. Submitting to God's will and submitting to God's plan. Porque el plan de Dios siempre va a prevalecer. Porque el plan de Dios siempre va a permanecer. Y a su nombre. Y no solamente estuvo bajo la voluntad de Dios. And he wasn't only submitted to the will of God, but he also saw the purpose of God. También miró el propósito de Dios obrando en su vida. He also saw the purpose of God being unfolded in his life. Hay un propósito por la cual Dios te trajo aquí en este día. There's a purpose why you came here today. It is no accident. No hay ningún accidente por la cual tú viniste aquí en este día. God brought you here. Dios te trajo aquí para revelarte su plan, para someterte a su voluntad,
enfermedad y para desarrollarte en su propósito. He has a purpose for you. He has a purpose for your life. Tiene un propósito para tu vida. Tiene un propósito para todo lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, cuando Dios está detrás de todo esto, cambia todo. When God is behind everything, everything changes because you're recognizing God's purpose being unfolded in your life. Está reconociendo el propósito de Dios siendo desarrollado en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Dios es soberano. Because God is sovereign. Él está en el trono. God is sovereign. He's on the throne. Él sigue estando en el trono. Y no hay nadie que pueda detenerlo. No hay nadie que pueda destronar al Señor. There's no one that can dethrone the Lord. And although it seems that people are in control, God is in control. Dios está en control. Él es más grande y servimos un Dios grande. Y Daniel pudo reconocer esto. Daniel pudo reconocer esto. Fue grande la pérdida que tuve. Fue grande el cautivo que tuve. Fue grande el tráfico que tuve. Fue grande la forzada asimilación a esta cultura que tuve. Fue grande la pérdida que tuve. Pero sobre todas esas cosas, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios y en el plan de Dios, aleluya, mi Dios sigue siendo más grande. Él sigue siendo más grande. Él sigue siendo más grande. Dios es más grande que Babilonia. Dios es más grande que Nabucodonosor. Dios es más grande que mis sueños. Dios es más grande que mi aflicción. Dios es más grande que mi enfermedad. Dios es más grande que mi quebradura. Dios es más grande que mi dolor. Dios es más grande que la aflicción que tuve que pasar. Dios es más grande que mi estrés. Dios es más grande de todo el dilema y trasfondo historial de mi vida. Dios es más grande, aleluya, y a su nombre. Porque Dios prevalece, because God prevails. Dios prevalece. Y por eso cuando Jeremías dice, for I know the plans I have for you, porque yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes buenos, good plans. What a word. Qué palabra en un tiempo de adversidad. Qué tremenda palabra del profeta en un tiempo de aflicción, de quebraduras. What a word from the prophet. Qué tremenda palabra, porque yo conozco los planes que tengo para ti. For I know the plans I have for you. And they're good plans. They're plans of prospering you. Son planes de prosperar tu vida. They're plans to prosper your life, your mind. Son planes buenos para tu vida. We've all been broken. Todos hemos sido quebrados. We've all been broken in our lives. Yo tuve un sueño. I had a dream. What is that noise? I had a dream. Thank you. I had a dream. When I was pastoring this church with my dad together. When we were pastoring together. Cuando mi papá y yo estábamos pastoreando esta iglesia juntos, we were tag teaming, right? It's your turn, my turn. It's your turn, my turn. It's your turn, my turn. My turn, your turn. Para predicar. Every week. Yo predicaba, él predicaba. Él predicaba, yo predicaba. It was my dream. Era mi sueño de que mi papá llegara al retiro. He would come up here. He would bring my wife and me. And he said, y me ungiera en frente de todos. And he would pass the baton. Te paso la batuta. You lead. Tú lidere ahora. I started in 1992.
Empecé la iglesia en 1992 en Trader Way, Sparks, por allá. Y Dios nos trajo hasta aquí, nos bendijo todo este tiempo. It was my dream. It was my dream that my mom and my dad both would anoint me. Que los dos me ungieran y los dos me empujaran para adentro a la iglesia y dijeran: Iglesia Cordero Church, these are your pastors. Estos son tus pastores as we retire, mientras nos retiramos. And we go to Mexico. Y nos vamos a México y que allá que Dios nos use. Those were my dad's plans. Those were his dreams. And those were my dreams. But I'm broken too. Pero yo también estoy quebrado. Tuve sueños quebrados también. I also have broken dreams. Like you. Yo también he sido quebrado como tú. Mi papá, tú sabes, se muere en 2020. Él se murió por la pandemia. La pandemia se llevó a mi papá. October 6, el 6 de octubre 2020. And I came with a broken dream. And the only place we came to, y el único lugar que venimos, was here. I didn't run away. No corrí. I didn't run away. And I came here with my family. Venimos aquí con nuestra familia. Nos inclinamos aquí. Le dije: Señor, my dream's broken. I'm shattered, I'm broken, I'm here and I'm broken. Now what? ¿Ahora qué? Now what? Después de unas semanas, it's your turn to lead. Tienes que liderar. Adelante. I can't. No puedo. I'm broken. I'm shattered. No puedo. Normalmente necesito un año para procesar un luto. I need a year to process. No, you need to move forward. I'm broken. How? I don't know. I don't even know how you did it. No sé cómo tú lo hiciste. Yo no sé cómo tú te moviste para adelante en medio de algunos fracasos que tuviste en tu vida o de sueños rotos en tu vida. I don't know how even you did it. No sé ni cómo tú lo hiciste en tu vida. I don't know how you did it, but you did it. Pero lo hiciste. You did it. Y estás aquí. Y has reconocido el plan de Dios. This was God's plan. Yo no puedo cambiar el plan de Dios. I can't change God's plan. Yo quisiera que Él hiciera todas las cosas conforme mi plan, pero no. Estamos bajo su voluntad, su soberanía, su voluntad, su propósito, su plan. Y Él nos lidera adelante. Y lo único que tengo que hacer es decir: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo no sé cómo tú lo hiciste. I don't know how you did it. Para sobrevivir todo lo que has sobrevivido en toda tu vida. Pero lo estás haciendo. Y en medio de ese dolor, Dios te va a prosperar. In the midst of that chaos in your life, God is going to prosper. Dios te va a prosperar. Daniel miró esto y dijo: Our God is bigger. Nuestro Dios es más grande.
Our God is bigger than our pain. Dios es más grande que nuestro dolor. Dios es más grande que nuestra aflicción. Dios es más grande que nuestro problema. Dios sigue siendo más grande. God continues to be stronger than what you've gone through in your life. Dios sigue siendo más grande que lo que has pasado en toda tu vida y de lo que has atravesado en toda tu vida. Dios sigue siendo más grande. Y te dejo con esto. I want to leave you with this today. I want to leave you with this. Look, I want to leave you with this. El Dios que tú ves es el Dios que tú tienes. The God that you see is the God that you have. Darius Daniel said this. Darius Daniel dijo esto. El Dios que tú ves es el Dios que tú tienes. And it's so true. Es tan realidad esto. Porque algunos tienen un Dios chiquito. Algunos tienen un Dios baby. Algunos todavía tienen un Dios que nació en diciembre, ¿verdad? Supuestamente en diciembre, el niño Dios. Maybe you still believe in little miracles, en milagritos chiquitos. Pero Jesús, el Rey de Gloria, vino a hacer milagros grandes. Aleluya. Y tenemos un Dios grande. Y el Dios que tú ves es el Dios que tú tienes. The God that you see is the God that you're going to have. If you think your God can't do it, your God's not going to move. Si tú piensas que tu Dios no se va a mover, no se va a mover. Pero si tú dices y declaras, Dios tiene grandes propósitos, Dios tiene grande plan para mi vida, Dios tiene milagros para mi vida, Dios abre mares, aleluya, Dios crea con su palabra y hace mundos, aleluya. Es el Dios que tú vas a tener, el Dios que hace milagros, el Dios que da vista a los ciegos, el Dios que libera a los cautivos, el Dios que libera a los oprimidos, el Dios que da libertad, aleluya, el Dios que resucita y capacita, aleluya, que te entrena, aleluya, que está por ti, que está en ti, aleluya. Es el Dios que todavía puede hacer grandes cosas, porque Él no está muerto, Él está resucitado, aleluya, y Él vive y reina para siempre, aleluya. El Dios que tú ves es el Dios que tú tienes. Y déjame decirte que si tú tienes un Dios grande, que si tú tienes un Dios que hace milagros, que si tú tienes un Dios que todavía puede obrar en tu vida, levántate y dale un fuerte aplauso al Señor por todo lo que Él ha hecho en tu vida, porque no ha terminado, ni va a terminar, ni ha terminado todavía en tu vida. Su plan prevalece, su plan sigue adelante. No pares de darle un aplauso al Señor, no pares, porque Él se merece todo el aplauso que Él ha hecho en tu vida. Para Él la gloria, para Él la honra, aleluya, para Él la alabanza. Le alabo, aleluya, le glorifico por todo lo que Él ha hecho. Le glorifico porque estaba quebrado, pero soy sanado. Le glorifico porque estaba cautivo, pero ahora soy liberado. Le glorifico, aleluya, porque estaba enfermo, mental, social, física, en toda índole, pero ahora soy sano, aleluya, en el nombre del Señor. Alabado sea Cristo Jesús y a su nombre, aleluya. Oh Father, oh Señor, oh Padre, oh te alabamos. Hola familia y amigos, te amamos, gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido un impacto para tu alma. Mis amados, ¿podrías ayudarnos en seguir impactando al mundo entero con el mensaje de Jesús? Al participar con tu generosidad, nos podrías ayudar yendo a corderoreno.com/donaciones para hacer una contribución para impactar al mundo. Nuevamente te repito, es corderoreno.com/donaciones. O puedes visitar nuestra página y buscar donde dice donaciones. Gracias mis amados y nos vemos en la próxima prédica. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.